Leire Burguera Meave, que es profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la UNED. Ella es experta, entre otros temas, una de las líneas de investigación que tiene precisamente es el derecho constitucional desde la perspectiva de género, y precisamente hoy va a hablar sobre la relación que hay entre investigación y ciencia, en particular desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva de género. Es para nosotros un placer contar con ella. Ella es miembro del equipo tanto de la Cátedra Jean Monnet de Gobernanza y Regulación en la Era Digital como del módulo Jean Monnet Empoderando a las Personas en el Espacio Europeo de Datos de Salud. Y como saben, estamos grabando esta sesión del seminario, al menos la parte de exposición teórica de la profesora, y después para la parte de debate y de preguntas, que seguro que se puede abrir, que serán interesantes, pues cerraremos la grabación para que puedan hacer las preguntas que puedan ser de interés para el debate. Y nada más, bienvenida Leire, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por abrir este espacio de reflexión y sobre todo para plantear debates que yo creo que están de actualidad y que puedan tener algún tipo de interés para el alumnado. En mi caso, como muy bien has comentado, en la presentación voy a hacer una breve exposición de un tema que he generado y he titulado bajo la fórmula de investigación Ciencia y Mujeres. Es un tema que de alguna manera lo que pretende es arbitrar una suerte de ideas en torno a las mujeres, la investigación y la ciencia, pero desde lógicas distintas. En primer lugar, la estructura de mi breve exposición de hoy va a comenzar con una introducción en la que voy a establecer el contexto normativo genérico de la igualdad de género, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, español, para comprender cuál ha sido el desarrollo normativo posterior y cómo efectivamente se ha podido avanzar en esa igualdad formal y también en la material. En segundo lugar, voy a hacer mención a la investigación y ciencia de mujeres, es decir, cómo están las mujeres en el ámbito de la investigación y la ciencia. Voy a establecer una descripción de las carreras profesionales de muchas mujeres que se dedican a la investigación, a la ciencia en general, a un desarrollo profesional en el ámbito universitario. En tercer lugar, haré referencia a la investigación y ciencia sobre las mujeres como objeto de la ciencia y como sujeto de la investigación, para concluir en algunas ideas para el debate que espero que susciten interés. Como les decía, en primer lugar, en la introducción que voy a comenzar a desarrollar, quisiera comenzar por el contexto en el que efectivamente nos encontramos, un contexto normativo que va a materializar, va a permitir de alguna manera que la consecución de una verdadera igualdad efectiva en, en el ámbito que vamos a ver de la ciencia y la investigación sea una realidad hoy por hoy palmable. En todo caso, quisiera comenzar indicando que en términos generales, cuando hablamos de igualdad y de ciencia, partimos de la base de una percepción quizá muy subjetiva, pero es una idea que María Ángeles Durán ha expresado siempre, y es que la ciencia heredada es la ciencia que ha evidenciado y evidencia la ausencia de la mujer como constructora y divulgadora de conocimientos. Las universidades actuales han tenido y tienen el gran reto de transformar y reivindicar el espacio propio para la mujer, pero eso implica de alguna manera que veamos el contexto normativo en el que esa reivindicación pueda ser exigida. Si se fijan ustedes, hemos comenzado con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué comienzo con la Carta? Porque fíjense, hay un título, el título tercero, en el que se reivindica, se exige esa igualdad en distintos artículos que tienen que ver con la igualdad ante la ley, la no discriminación, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, pero sobre todo la igualdad entre mujeres y hombres como un concepto transversal que nos va a implicar a todos como colectivo, como sociedad. El artículo 23 establece una igualdad entre mujeres y hombres que debe de garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materias relativas
a el empleo, al trabajo, a la retribución. Y esto es así porque desde el ámbito de la Unión Europea, una de las principales reivindicaciones o iniciales reivindicaciones fue la igualdad salarial, la igualdad en la retribución, y ya desde la década de los 50 la Unión Europea vino a trabajar bajo este pilar en una normativa, en unas directivas y sobre todo en una aplicación práctica de esa normativa bastante efectiva, a través también de la jurisprudencia, que es muy interesante en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, este principio transversal, el principio de igualdad, no debe de impedir el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas respecto al sexo menos representado y de alguna manera arbitra la posibilidad de mecanismos de corrección de las desigualdades en este punto. Y aquí estaríamos hablando de esa discriminación positiva tan presente en nuestra normativa nacional. Sin duda, además, la normativa de ámbito europeo también supone no solo esa Carta de Derechos, que digamos que es el contexto global de implicación y sobre todo de observación de esa igualdad, sino que también hay una serie de artículos que a mi juicio son fundamentales: el artículo 2, el 3.3, el 8 o el 10. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Es por tanto un precepto que, junto con el artículo 3.3, que habla del fomento de la justicia, la protección social, la igualdad entre mujeres y hombres y la solidaridad, es un artículo esencial, ya que fija como objetivo la corrección y eliminación de todo tipo de desigualdades, a la vez que trata de luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, discapacidad, convicciones, edad u orientación sexual. Como ven ustedes, son una suerte de preceptos que de alguna manera nos afectan directamente y que nuestra Constitución española de 1978 ya había plasmado en su texto. En el texto de la Constitución española, en 1978, observamos que la cuestión de la igualdad aparece no solo inferida en el preámbulo, sino expresamente en el artículo 1, en el artículo 9.2, en el artículo 14. El artículo 1, ¿por qué es importante? Porque establece el valor. Un valor que es la igualdad, ya que determina que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ahora bien, dentro de este marco, de esta promoción de la igualdad, encontramos dos artículos que complementan esta promoción de la igualdad, que es el 9.2, que establece la igualdad material, y el 14, que habla de la igualdad formal. Es importante determinar estos preceptos porque de alguna manera es necesario que el desarrollo legislativo posterior respete e implemente estos preceptos, principios y valores. Dentro de la normativa de ámbito nacional es muy importante la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una ley extensa, pero aquí les he determinado algunos puntos que me parecen relevantes. En primer lugar, el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado sin duda un paso decisivo, nos determina esta ley orgánica que ha resultado insuficiente y por eso establece y exige que se combata todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación directa o indirecta por razón de sexo y, sobre todo, se promueva la igualdad real, efectiva, entre mujeres y hombres. Esto implica que esta normativa, esta ley en concreto, tenga un alcance horizontal, ya que el principio de igualdad debe expresar también y debe estar extensible en toda la estructura de la ley. Es una ley, por tanto, transversal, que va a implicar una igualdad real y efectiva de toda la sociedad y, por tanto, un compromiso por parte de los sujetos públicos, pero también de su promoción decidida desde la órbita de las relaciones entre particulares. Esta ley orgánica, como les he comentado, es muy importante, la 3/2007,
y afecta en su transversalidad a distintas cuestiones, distintas materias, entre las que yo he destacado por el objeto de esta sesión las siguientes. Fíjense ustedes, hay normativas específicas, como la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la LOE, la Ley 17/2022 de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011 de 1 de junio de Ciencia y Tecnología e Innovación, y la Ley 2/2023 de 22 de marzo del Sistema Universitario. ¿Por qué indico estas tres normas a su derecha? Porque son esenciales para entender y llegar a comprobar cuál es el estado real, cuál es la descripción, cuál es esa foto fija de la presencia de las mujeres en el ámbito universitario, pero más allá del ámbito universitario, la presencia de las mujeres en ciencia. Y si pensamos en ciencia, tenemos que acudir a la Ley 17/2022 de 5 de septiembre, que, como les he indicado, modifica una ley previa, la 14/2011. Es una ley sobre ciencia, tecnología e innovación. Hay un preámbulo en el apartado 5 en el que se nos indica que desde el inicio se va a establecer la exigencia de incorporar la perspectiva de género como una categoría transversal en todas las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, lo que se pretende es reforzar la transversalidad de género con un abordaje dual, tal y como marcan las estrategias de igualdad de género en el ámbito internacional. Por un lado, se incluirán un conjunto de instrumentos de planificación, estructuras y acciones específicas que erradiquen la desigualdad de género en la investigación, pero además también se asegurará la integración de los principios y medidas de forma transversal en la ley. Por tanto, desde el propio preámbulo de esta normativa ya se exige esta perspectiva de género. Pero sin duda, algo que me parece importante es destacar cuál es efectivamente los preceptos en concreto que van a determinar esa presencia de mujer en ciencia, tecnología e innovación. Y si me lo permiten, les he planteado tres artículos relevantes. El primero es el artículo 4 bis, que introduce la transversalidad de género y la obligación para los agentes públicos del sistema de contar con planes de igualdad. Y esos planes de igualdad tienen que tener y plantear la necesidad de una presencia equilibrada y junto con ello tener a su vez aprobados unos protocolos frente al acoso por razón de sexo. Un artículo 4 en tercer párrafo, recoger medidas y programas específicos para la consecución de la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres en el sistema de ciencia y tecnología. Dos artículos, el 21 y 22, que son los relativos a los contratos predoctorales y postdoctorales con cláusulas sobre interrupción, prórroga por motivos de maternidad, paternidad, cuidados o violencia de género, y una disposición adicional quinta que obliga a la aprobación de planes de igualdad de género en el ámbito público y, por tanto, esa exigencia se debería de establecer en el sector público estatal. Por tanto, como les decía, si hablamos de esa perspectiva de género en ciencia y acudimos a la norma actual que plantea la regulación de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, en España, encontraremos esas referencias expresas desde el preámbulo, pero de manera muy concreta en ciertos artículos, como son los que les he indicado anteriormente, el artículo 4, artículo 21-22 y disposición adicional 5. Esto es relevante porque de alguna manera nos establece ese contexto, marco normativo en el que a partir de ahí vamos a llevar a cabo una descripción de cómo está la mujer en la ciencia. Y esto es importante porque dentro de esta ley de ciencia nos establecen una serie de medidas que en principio deberían de plantear esa revocación o al menos esa remoción de esos obstáculos o impedimentos que tiene la mujer en su proyección profesional en el ámbito de la ciencia, la investigación y sobre todo en el ámbito de la universidad. Esas medidas son interesantes porque de alguna manera son, por un lado,
unas exigencias respecto de planes, aprobación de planes de igualdad en esos organismos públicos y de creación a su vez de distintivos de igualdad, pero a su vez requiere de una presencia equilibrada tanto en las actuaciones como en los órganos en los que de alguna manera se esté estableciendo medidas correctoras para las desigualdades que de facto puedan estar presentes a la hora de arbitrar mecanismos de selección en la ciencia. Con una norma, cuando hablamos de presencia equilibrada de 60-40, que va a tratar de evitar esa desproporción en el género. Y luego otra medida también interesante es el lenguaje inclusivo, que incorpora un lenguaje en la redacción de la norma y sobre todo en los planes, acciones que ocupen y preocupen en el ámbito universitario. Pero, ¿cuál es realmente, después de esta breve introducción, la situación de la mujer en investigación y en ciencia? Pues como les he dicho anteriormente, la ciencia que hemos heredado en parte es una ciencia que ha evidenciado la ausencia de la mujer como constructora y divulgadora. Esto es así porque evidentemente hemos percibido que la mujer ha estado en un segundo plano, apartada y escasamente visibilizada en cuanto a ese protagonismo que debía estar y operar en el seno de la ciencia. Y para entender esa ausencia, ese escaso protagonismo de la mujer en la ciencia, hay que acudir a los datos. Y si me lo permiten ustedes, a continuación les voy a establecer y a indicar y a mostrar una serie de datos que me parecen relevantes para entender y comprender cómo hemos llegado a la situación actual. Una situación actual en la que claramente ha habido una mejora bastante notable y notoria respecto a la presencia de la mujer en el ámbito de la ciencia y de la investigación, pero que tiene una letra pequeña que debemos de poner em, de relevancia y sobre todo como objeto de debate en la opinión pública. ¿Y por qué? Porque si se fijan ustedes en esta primera diapositiva, vamos a comenzar por percibir la presencia de la mujer en los estudios de grado y primer y segundo ciclo. Y la presencia de la mujer en estos grados, sin duda, es una presencia mayoritaria que ha sustentado un incremento paulatino de su presencia en muchas áreas de conocimiento, en muchas ramas de la enseñanza, pero que tiene, como les mostraba y les decía anteriormente, una letra pequeña interesante, y es la siguiente. Si se fijan ustedes en este gráfico tenemos datos desde el 2014-15, desde el curso 2014-15, y observamos efectivamente que ha habido una progresión, un crecimiento notable e interesante que de alguna manera nos viene a mostrar que la presencia de la mujer en la universidad y sobre todo en el inicio de los estudios de grado ha aumentado significativamente. Si se fijan, del curso 2014 al 2015 respecto al último del cual existen estadísticas y cifras, hemos pasado de un 54,2 en términos generales respecto a la presencia de las mujeres en los estudios de grado a un 57 en el actual curso 2023-24, y cuando digo actual me refiero a los últimos datos que tenemos en el estudio de mujeres en cifras 2025. Pues bien, ese incremento es un incremento notable, interesante, pero que no se da con igual, digamos, presencia y equilibrio en todas las áreas de conocimiento. Si se fijan ustedes, hay áreas de conocimiento donde es abrumadora la presencia de la mujer. Sería el caso de ciencias de la salud, por ejemplo, en el último curso del cual se tienen datos estaríamos hablando de un 72,5 frente a un 28,1, si se fijan ustedes, en ingeniería y arquitectura. Y esto iniciaría el viejo debate sobre la presencia de las mujeres en las carreras STEM, que son, como saben ustedes, las relativas a ingenierías, matemáticas, tecnología, en general una serie de carreras en las que la mujer tradicionalmente ha estado infrarrepresentada. Y lo ha estado por múltiples motivos, entre los cuales podríamos hablar de una base cultural y educativa,
causas múltiples que la UNESCO ha estudiado, así como muchísimas otras instituciones que hablan de sesgos inconscientes, de falta de referentes cercanos, de educación diferenciada, de autoconcepto menor respecto a las mujeres y su potencialidad en estas ramas, etcétera. Pero si eso nos muestra un escenario global que nos invita a una primera reflexión, quisiera también decirles que es interesante observar que las cifras elevadas, por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, tampoco nos mostrarían unos datos especialmente positivos respecto a esa igualdad o equilibrio entre sexos. ¿Y por qué? Porque si se fijan, las ciencias de la salud han estado tradicionalmente feminizadas porque tenían una conexión directa con los cuidados. Estamos hablando de un ámbito de interés que siempre ha estado presente por parte de las mujeres y que ha hecho que, si se fijan ustedes, lleguen a cifras altamente notables respecto a su presencia en esos ámbitos de estudio. Hay otros, sin embargo, que están más equilibrados. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las ciencias sociales y jurídicas o, por ejemplo, otros ámbitos relativos a ciencias. Ahora bien, dentro de estas ramas de conocimiento, este inicio en la proyección académica, profesional y en general en la proyección de la ciencia y la presencia de la mujer en la ciencia y en estos inicios de estudios, como les decía antes, habría que determinar que en cada rama de conocimiento, dentro de las genéricas denominaciones de ciencias o ciencias de la vida, habría que matizar. Y es que no es lo mismo matemáticas y estadística que ciencias físicas, químicas o geológicas, porque dentro de las grandes ramas tenemos que, por ejemplo, donde hay una presencia ínfima de las mujeres, estaríamos hablando de informática con un 17,2. Es igual que, pese a que podríamos considerar que en artes y humanidades la presencia es equilibrada entre hombres y mujeres, sin embargo, quisiera mostrarles como curiosidad que existe una infrarrepresentación femenina en religión y teología, 24,1, presencia femenina; historia, 34,9, ciencias sociales, periodismo y documentación, 24,8, o administración y derecho financiero, con un 31,3. Negocios, administrativos y derecho. Esto implicaría de alguna manera que esta letra pequeña nos tendría que hacer pensar en las estrategias efectivas para que haya un mayor equilibrio en todas las ramas de conocimiento. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, que también les invito al final de esta sesión, y es que efectivamente ponemos el foco de atención o de interés en muchas ocasiones en todo lo relativo a incrementar las estrategias, las acciones para que haya más presencia de mujeres en los ámbitos STEM, pero sin embargo, fíjense, hay interesantes iniciativas como Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, STEM Talented Girl o algunas otras relativas a programas de una ingeniera en cada cole de AMIT. Les he puesto algunos ejemplos que no dejan de ser iniciativas interesantísimas, pero sobre las cuales no hay una reflexión general y una evaluación respecto a si son realmente eficaces. Tendríamos que evaluar el impacto de todas estas iniciativas, porque no se trata tanto en ocasiones de incorporar talento femenino en esas áreas de conocimiento, sino como también trabajar en la infrarrepresentación de muchos hombres en las carreras tradicionalmente ocupadas por mujeres. Luego, habría que incentivar también esa participación para estudios, en los estudios feminizados por parte de los hombres, para de así, de alguna manera, equilibrar esa balanza. Y si hemos comenzado con esta primera diapositiva en la que comentamos ese inicio en los estudios de grado y esa diferenciación de la mujer y el hombre, me parece interesante porque es continuista en los estudios de máster, donde efectivamente la presencia de mujeres sigue siendo también muy interesante. Tenemos aproximadamente
un 56,4 de presencia femenina en los estudios de máster frente a un 53,3 que había en el curso 2014-2015. Como ven, la variación no es excesivamente evidente y destacable, pero sí que es cierto que se repite esa inercia en cuanto a los ámbitos o ramas de conocimiento. Por tanto, en el acceso a a esa primera etapa, que son los grados, y esa posterior en el ámbito de los másteres, hay un equilibrio evidente entre hombres y mujeres en el ámbito de estudios y en los ciclos. Ahora bien, cuando seguimos evolucionando y vemos los estudios de doctorado según ramas de conocimiento, efectivamente esos estudios de doctorado empiezan a descender, pero apenas son notables las diferencias, encontrando que el porcentaje de mujeres que acceden a estudios de doctorado se situarían en un 50,2. Es decir, hay efectivamente un equilibrio en el ámbito del doctorado, con lo cual esa inercia de la cual hablábamos continúa con pequeñas variaciones. Ahora bien, las mujeres están o estarían infrarrepresentadas, lógicamente, en ingeniería, arquitectura y sobrerepresentadas en ciencias de la salud. En cuanto a número de tesis leídas, encontraríamos también un cierto equilibrio, aunque, insisto, esas tasas van disminuyendo levemente. En este caso encontraríamos que las tesis defendidas por mujeres en los últimos estudios, en este caso que se tienen, que años de lectura 2022, encontraríamos que estaríamos en un número cercano al equilibrio, que sería un 49,8. Esto nos muestra que en el inicio de la carrera en la ciencia por parte de las mujeres hay un fuerte impulso, hay una tendencia al equilibrio con esos pequeños matices en cuanto a áreas de conocimiento, pero que aunque aquí mostramos los datos como alumnos de la UNED que evidentemente vienen a reforzar esas ideas que ustedes habrán observado y es nuestra presencia en áreas de conocimiento eh, mayoritariamente ámbito de educación, psicología, filología o derecho, verán que en ingeniería industrial es un 13,50, 15,92 en el caso de informática. Pues como les decía, aunque verán que efectivamente nuestra participación y nuestra presencia en las etapas iniciales es ciertamente más o menos equilibrada en términos generales, observamos, sin embargo, que cuando empezamos a hablar de la carrera investigadora en las universidades, aquí se produce un efecto ciertamente desalentador. Y voy a explicar por qué. En los datos de científicas en cifras, observarán ustedes que aquí les he puesto una tabla y sobre todo una muestra donde por distintos niveles de estudios, de grado, máster, doctorado, tesis aprobadas y luego en la carrera académica, grado D, que sería el puesto menor frente al grado A, que sería el catedrático o catedrática, observamos aquí un efecto que vamos a denominar tijera, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué se produce? Pues frente a ese cierto equilibrio que existía aquí, a partir de una cierta etapa, estamos hablando ya de un grado de D o C, cuando estamos hablando de gente que comienza su carrera profesional, accede a la universidad con becas o con puestos o plazas temporales, estamos hablando de profesores ayudantes, ayudantes doctores, etcétera. Aquí nos encontramos con una brecha de género incipiente que implica la vieja duda, dicotomía o pregunta retórica de si nos encontramos ante un techo de cristal, suelo pegajoso, pero sobre todo en el que llegamos a plantearnos cuál es la mayor dificultad que podemos observar o encontrar para que este gráfico sea tan evidente. Un gráfico que, insisto, aparece y está, lo digo por si tienen ustedes interés, en este documento, Científicas en Cifras 2025, pero que, como pueden entender, no es exclusivo de España, sino que evidentemente tiene aquí una correspondencia en el ámbito internacional, en estudios de otros países, observamos que existe ese mismo efecto tijera. Y es como efectivamente a partir de una edad, las mujeres empiezan efectivamente a ralentizar su proyección científica e investigadora.
por qué se produce ese efecto tijera, esa imagen tan visual de la tijera que tienen ustedes también aquí. Por múltiples motivos, pero fundamentalmente podríamos advertir que de inicio la carrera profesional, la carrera investigadora, la carrera en ciencia, no aparece acompasada o acompañada de esa carrera vivencial, de esa biología en la que las mujeres a partir de una cierta edad empiezan a plantearse la posibilidad de la maternidad y exigen o establecen una serie de criterios para su proyección profesional que les hace de alguna manera que quede atrás esa proyección profesional y que se sientan de alguna manera paralizada esa proyección natural. Esto me parece relevante porque de alguna manera a partir de cierta edad esa proyección parece ralentizarse y se ralentiza, disculpen, porque el desarrollo profesional de las mujeres no se acompaña o no aparece aparejada a la biología, a la fertilidad, a la reproducción, a la maternidad y por tanto todas estas cuestiones de alguna manera van a condicionar de manera determinante las expectativas y sobre todo su presente inmediato de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque desarrollar una carrera profesional donde los resultados deben y son inmediatos o debieran de ser inmediatos impide ajustar el tiempo a nuestro calendario. Aquí surgen las cuestiones de la corresponsabilidad, los usos del tiempo, el espacio privado, el espacio público, las redes de conexión, de interconexión. En definitiva, nuestra producción científica y sobre todo nuestra investigación con mayúsculas sufre una ralentización y si tenemos en cuenta que la promoción de la carrera académica e investigadora se basa principalmente en la producción científica, evidentemente nuestra carrera profesional se ve altamente afectada. ¿Y ello por qué? Porque tenemos que tener muy presente que las mujeres, como los hombres, pero las mujeres en concreto, por las cuestiones biológicas antes comentadas, pues somos mujeres de vivencias que no siempre nos hemos adaptado bien al diseño de las carreras académicas y por tanto en esa adaptación sin cuestionar ese funcionamiento y ese diseño androcéntrico de las carreras universitarias hemos perdido parte de las posibilidades de acompasar nuestra vida con nuestra proyección profesional. El espacio y la propia universidad como espacio nos hace observar que cuando hablamos de carrera profesional es un camino, a mí me gusta más denominarlo camino, duro donde la velocidad, la competitividad impide a muchas mujeres de alguna manera continuar con la proyección inicial que observábamos cuando acceden por primera vez a la ciencia. La carrera docente universitaria exige esfuerzo intenso, largo, concentrado en periodos específicos, que para una mujer representa un desafío frente a su proyecto, pero como les decía, esencialmente frente a su biografía. A veces se ha mencionado, y autoras como Jiménez así lo establecen, que la universidad y la familia son dos instituciones voraces que de alguna manera impiden que las mujeres tengan una proyección profesional en la línea con lo que venía siendo su inicio en el ámbito de la ciencia. Por tanto, creo que es razonable que también como objeto de debate nos cuestionemos o al menos nos planteemos las estructuras, las prácticas, las lógicas y las dinámicas de la ciencia y sobre todo esa socialización, esa necesidad de estar siempre presente, de esa competitividad y sobre todo de un espacio en el que claramente las mujeres entienden que nuestro perfil investigador sufre una ralentización por cuestiones biológicas. Si este efecto tijera era evidente en el anterior gráfico, también podemos mostrar otro en el que claramente observarán que aunque hemos avanzado mucho desde el 82-83 al 2021-22, sin embargo queda mucho trabajo todavía por realizar. Tanto es así que, como les decía, hay una cuestión de ralentización evidente
Y esta distribución del personal investigador en las universidades por categoría, sexo y edad parecen reflejarlo claramente. ¿De acuerdo? Es evidente que en el periodo de 45 a 54 años es cuando la mujer, de alguna manera, si se fijan, van a permitirse ese fuerte impulso en su carrera que había quedado ralentizada en las etapas previas, sobre todo en la de 35 a 44 años. Por ejemplo, les pondré el grado A, que es el grado, como ejemplo, el grado A es la categoría de catedrático o catedrática. Menores de 35, aquí está equilibrado, pero si se fija, a partir de los 35 44 hay una suerte de distancia que aquí se ve de alguna manera adaptada y sobre todo corregida. A partir de los 54 aquí hay de nuevo una diferenciación, pero finalmente observamos que existe una distinción. Todo ello me permite de alguna manera también plantearles que en este documento de Científicas en Cifras me parece especialmente interesante el del 2025 porque por primera vez incorpora una encuesta y unos foros de discusión en la que a muchas mujeres se les ha preguntado por la percepción que tienen respecto a su presencia en la ciencia y en la investigación y cuáles pueden considerar ellas mismas que son los principales obstáculos que encontrarían en ese avance en su carrera, en esa presencia de la mujer en ciencia e investigación. Y si se fijan ustedes, los principales obstáculos están establecidos en este gráfico, sería la falta de financiación, la dedicación de horas excesivas, una inestabilidad laboral y cuidado de menores y ámbito competitivo como, digamos, los principales focos de atención que nos muestra este documento. La falta de financiación tiene que ver con los proyectos de investigación, con la posibilidad de ser IP. Saben ustedes que hay ciertos síndromes como el efecto Matilda, el síndrome de la impostora, que de alguna manera hacen que muchas mujeres en todo lo que vienen a ser las convocatorias competitivas para proyectos o financiación de equipos de investigación sientan que no están lo suficientemente capacitadas y a su vez en muchas ocasiones figuran en un segundo plano, no siendo, digamos, las protagonistas del proyecto planteado y no siendo IPs. Todo ello implicaría una ausencia notable de financiación en muchos proyectos y equipos y, por tanto, lastrarían sus carreras científicas. Junto a ello, la dedicación excesiva de horas tiene que ver con esos usos del tiempo, esa disponibilidad, esa socialización, esa creación de redes informales y formales de conexión con otros compañeros y compañeras que a veces se ve mermado por esos cuidados de menores, pero ojo, también de mayores. Por tanto, esos usos del tiempo, esa distinción entre lo ámbito público y privado se vería afectado y afectaría de manera notable a ese desarrollo y a esa presencia de la mujer en ciencia y investigación. Por tanto, me parece interesante estas percepciones porque de alguna manera vienen a mostrar algunas ideas que muchas autoras que han ocupado su investigación en analizar qué es lo que acontece por parte de esa descripción que estamos observando respecto a la presencia de la mujer en ciencia e investigación, nos den algunas píldoras y nos muestren ese descontento, esa sensación, esa percepción que yo les he planteado aquí con 3 citas y con 3 aportaciones que sin duda invitan a la reflexión. En primer lugar, tenemos a Maya Mendicochea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, que planteaba que es indudable que existe un techo de cristal si atendemos a los números, y yo añadiría otro fenómeno relacionado, los suelos pegajosos, la sobrecarga de tareas profesionales y domésticas que hacen que la mujer se quede en puestos de menor salario, menor prestigio, menor cualificación, y en general la carrera académica, los techos de cristal se manifiestan en la infrarrepresentación de las mujeres en cargos unipersonales, y los suelos pegajosos se manifiestan en la sobrerepresentación en las partes más bajas de la pirámide organizativa. Como pueden observar, suelos pegajosos, techos de cristal son 2 síntomas, 2 nociones o ideas que están claramente interconectadas.
A su vez, Concha Monge establece que nos cuesta creer que tenemos capacidades. Y si no lo conseguimos a un nivel muy alto, no nos atrevemos a decir, aquí estoy yo. Hay un porcentaje significativo que no piensa que este puesto sea para ellas porque consideran que sus capacidades no están a la altura y no es cierto. Si valemos, demostrémoslo y vayamos a por todas. Susana Ladra percibe que además de los problemas de conciliación existen redes de poder que muchas veces se crean fuera de las jornadas laborales y que están formadas en su mayoría por hombres. Cuando piensan en incorporar a otras personas, favorecen la inclusión de otros hombres por encima de las mujeres. De ahí que bajo el prisma de estas percepciones, en los estudios recientes sobre qué aconteció en el periodo de la pandemia del coronavirus, la COVID-19, hay diversos estudios que hablan del impacto de género y la pandemia respecto a la producción científica de las mujeres. Y les he puesto aquí algunos ejemplos porque es un periodo que me gusta, que es interesante señalar y destacar porque es sintomático de ciertas percepciones que se ha tenido desde la academia, desde siempre, respecto a esas desigualdades de género en la ciencia. Y es que evidentemente todos estos estudios plantearon cómo efectivamente, pese a tener más tiempo, más disponibilidad en principio de tiempo por el teletrabajo y por la presencia de las mujeres, digamos, no fuera de su hogar, sino estando evidentemente en casa, pese a todo no había habido un aumento significativo de la producción científica de las mujeres porque muchas de ellas, sobre todo las que tenían cuidado hijos, se habían tenido que estar más presente que nunca en esas tareas de cuidados y, por tanto, la producción científica, lejos de haberse visto beneficiada por esa presencia de la mujer en casa, se había visto de alguna manera perjudicada. Sobre todo cuando hablamos de una producción científica bastante notable porque si bien es cierto que en primera autoría muchas mujeres vieron la posibilidad de presentar papers o hacer trabajos relevantes, sí que es cierto que la publicación definitiva y sobre todo de no solo un artículo o un capítulo o un libro, sino cuando hablamos ya de producción científica mayor, pues se veía claramente mermada. No así, sin embargo, la posibilidad de asistencia y participación en redes de investigación de ámbito internacional, congresos, seminarios internacionales que gracias a las nuevas tecnologías permitieron que muchas de ellas estuvieran presentes y por tanto visibilizaran su trabajo. Por tanto, este periodo sin duda fue interesante porque nos mostró cómo evidentemente el teletrabajo como una fórmula eh, que de alguna manera tiende a establecerse como fórmula para mejorar esa ausencia o esa merma en la productividad de las mujeres, ciertamente no es la solución ideal o quizá está excesivamente idealizada. Porque tradicionalmente aquí les he puesto cuáles son las soluciones que se plantean para una mayor presencia de la producción científica y de la mujer en el ámbito de la ciencia y la investigación en periodos donde efectivamente hemos visto que queda ralentizada esa proyección y esa carrera profesional. Y en ese periodo, en esa etapa vital en la que la mujer efectivamente se ve afectada por esa ralentización, siempre se han planteado una suerte de soluciones que van desde los permisos, las excedencias, las reducciones de jornada, teletrabajo, trabajo a distancia o flexibilidad horaria. Pero sin embargo existen recientes estudios que muestran claramente que no se trata solo de dar permisos o crear excedencias o reducir jornada, sino de cómo se gestionan esos permisos, esas excedencias y cómo son aprovechadas por parte de los hombres y por parte de las mujeres. Porque, insisto, a veces el trabajo a distancia, la reducción de jornada, no es una suerte de panacea que implique necesariamente una mejora en las condiciones de desarrollo profesional de muchas mujeres. Empezando porque algo que nos muestra el documento que les decía de Mujeres y Científicas en Cifras 2025 es que aunque efectivamente se plantean estas acciones como
unas mejoras para facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar y, por tanto, mejorar ese desarrollo profesional de muchas mujeres en ciencia e investigación. Sin embargo, observamos que esas acciones, muchas mujeres, y esto es lo llamativo, entienden y perciben que esas acciones no se comunican de manera adecuada en los centros de trabajo, no son desarrolladas de manera adecuada y, por tanto, en el fondo les perjudica. No así los hombres, que evidentemente plantean otra percepción que sin duda también resulta interesante. Por tanto, estas acciones, estas mejoras presentes en esos planes de igualdad que les informaba y que les mencionaba en la introducción, en la parte normativa, en ese contexto normativo que implica mejorar no solo la igualdad formal, sino también la material y la afectiva, y esto es un claro ejemplo de ello, nos mostraría un panorama de la mujer ciencia y investigación claramente sujeto o susceptible de mejoras. Pero ahora en la segunda parte quería mencionarles, aunque fuera también brevemente, qué es lo que ha acontecido, qué es lo que acontece respecto a la investigación y ciencia, pero en este caso sobre las mujeres. Y en este ámbito me voy a centrar sobre todo en el ámbito de la salud. Les he puesto aquí una infografía que me parece relevante porque de alguna manera vamos a comenzar con algunos datos que nos muestran una fotografía fija de la situación de las mujeres y todo lo relativo a la salud y cómo efectivamente puedan verse afectadas por una ausencia notable de la investigación y de la asistencia notable desde la perspectiva de género. Fíjense, respecto a un dato inicial, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, 85,8 años frente a 80,2 años de los hombres. Pero sin embargo, su percepción de la salud es peor que la de muchos hombres. Hay como aproximadamente 5,8 millones de mujeres cuya percepción es negativa, es notable y además implica no solo la percepción de una salud física afectada en modo negativo, sino además la percepción de que efectivamente la salud mental es importante y que condiciona todo lo relativo a su salud con carácter general. De hecho, hay una sobrecarga por cuidados, y lo tienen ustedes ahí, que afecta directamente a la salud y que está muy presente en las mujeres. De ahí que el doble de mujeres que de hombres tienden a ser recetados y tienen medicamentos para dormir y sobre todo no sufrir dolor. La medicalización de las mujeres es sin duda un síntoma notable de esta cuestión que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque las mujeres sufren el doble de depresión y de ansiedad. La pandemia sin duda ha agudizado estas brechas, y es que la sensación de depresión o decaimiento ha crecido más del doble en las mujeres, 19,2 frente a los hombres, 9,9, y ha aumentado en mayor medida los problemas para dormir de las mujeres. Así y de modo sintético se podría determinar que efectivamente tenemos más salud, pero sin embargo contamos con una concepción o percepción de la calidad de vida peor. Tener salud no es vivir más años, sino con mayor calidad de vida. Y en ese sentido, las mujeres claramente nos hemos visto afectadas por una percepción de nuestra salud en la que claramente no hemos estado siendo protagonistas. Y no lo hemos estado porque, si se fijan ustedes, el concepto y la noción de salud afecta a nuestro día a día, atraviesa nuestra cotidianidad y siempre hemos observado a través de los distintos estudios que las mujeres en general han visto cómo se les ha hipermedicado, se les ha infradiagnosticado e incluso han tenido efectos diferenciales y diferenciados en muchos tratamientos médicos. Esto opera como una preocupación constante y notable desde distintas esferas. Aquí les pongo una imagen que me parece interesante porque un dato que hasta ahora no hemos mencionado son los problemas crónicos. Problemas crónicos que por parte de las mujeres representan un 62,3% frente a los hombres, que son 52,8%. Estamos hablando de datos en España. Datos respecto a la salud
y datos que implican que aunque tenemos, como hemos mencionado, mayor esperanza de vida, aquí tienen como fuente el Eurostat y nuestra diferenciación con otros países de nuestro entorno europeo, y aunque hemos visto que efectivamente ha mejorado entre 1983 y 2021 esa esperanza de vida, siendo, insisto, actualmente en el 21 de un 86,2 para las mujeres y un 80,4 para los hombres, frente a esta esperanza de vida, sin embargo, hemos observado cómo, sin embargo, las causas del fallecimiento, la percepción de cuál es nuestra salud es notablemente dispar respecto de los hombres. En 2021, según estos estudios, insisto, de Eurostat y otros análisis que se hacen desde otras instituciones, se percibe que las enfermedades que han causado más muertes en mujeres tienen que ver con sistema osteomuscular, tejido conjuntivo, trastornos mentales, enfermedades de la piel y un tejido celular subcutáneo. En cambio, las enfermedades que han sido causa de mortalidad en los hombres, en primer lugar, son causas externas y tumores y cuestiones o enfermedades del aparato respiratorio. Luego, si nuestras causas de fallecimiento son dispares en cuanto a los índices y sobre todo a los porcentajes, es porque nuestra salud es dispar. Y nuestra salud es dispar porque, tal y como se ha visto en la Encuesta Nacional de Salud, desde el año 2003, al comenzar a desagregar los datos entre hombres y mujeres para percibir cómo era nuestro estado de salud, nos hemos dado cuenta de que había inicialmente una percepción dispar respecto a qué considerábamos, tanto hombres y mujeres, respecto a lo que se estima como buena salud, mala salud, regular o mala, y se veía que frente a que las mujeres percibían que en un 8,49% que su estado de salud era malo o muy malo, los hombres lo hacían en una cifra inferior, como es 5,5. Esto implicaba, de alguna manera, que esa percepción podía tener visos de realidad y, como hemos visto, a partir de entonces se ha comenzado a estudiar cuáles eran efectivamente esa percepción y esas ideas asociadas al análisis y al estudio de la ciencia desde la perspectiva de género. Y todo ello porque hay que tener la idea o la noción de que la ciencia no es neutra, no es objetiva en absoluto, y autoras como Carmen Weiss-Llobet, de Mujeres Invisibles para la Medicina, nos muestra claramente cómo se han analizado en muchas ocasiones lo que acontecía por parte de la ciencia médica, pero ese diseño, ese análisis de la ciencia médica nació siendo androcéntrica, por lo que en el futuro planteaba la necesidad de investigar aspectos y establecer la invisibilidad de las mujeres y los sesgos existentes en la investigación y en la ciencia como una prioridad para las políticas públicas de salud. Hay en la actualidad mecanismos subyacentes a las diferencias de sexo y género que deben de ser corregidos. La investigación de muchas especialidades médicas no incluyen a las mujeres en los trabajos de investigación, y esto hace que también, al no haber investigación, al no haber ciencia sobre mujeres, esto afecte no solo a los desarrollos de investigaciones clínicas, sino también a la asistencia sanitaria. En términos generales, se ha analizado y estudiado cómo existe una menor tasa de ingresos hospitalarios de mujeres frente a hombres. ¿Y eso por qué? Porque en muchas ocasiones muchos de los síntomas de enfermedades o afectaciones de mujeres se ven invisibilizadas, y esos síntomas no se establecen como síntomas asociados a ciertas enfermedades, y se tiende a infradiagnosticar muchas enfermedades y en ocasiones a hipermedicalizar, pero en relación a la salud mental de las mujeres, porque a veces se considera no solo que las mujeres acuden a la asistencia sanitaria primaria con causas de depresión, de ansiedad,
sino que en muchas ocasiones se observa cómo esas diferencias biológicas y sobre todo culturales hacen que la asistencia de la salud de las mujeres se vea claramente postergada. Y ello porque las ciencias de la salud han sido ciegas al género durante siglos, han aceptando como única visión una visión patriarcal, sesgada de nuestros cuerpos, de lo que nos rodea, y las consecuencias determinantes en nuestro bienestar y en nuestra autonomía se han visto claramente reflejadas en nuestro devenir, en nuestro día a día y en nuestra salud mental y física. Les he compartido en esta diapositiva una publicación que me resulta interesante y que pueden ustedes de alguna manera acceder a ella porque es de acceso público y gratuito en abierto. Es una monografía feminista del Instituto de las Mujeres y Mujeres, y en este caso el número 1, el primer número del 2022, se dedicó a las mujeres y la salud. Las mujeres en esta monografía nos expresan y nos comentan que han estado ausentes en los trabajos de investigación hasta finales del siglo XX. Se ha constatado la persistencia de sesgos de género en la asistencia sanitaria y durante años se ha invisibilizado a la mujer en el modus operandi de la investigación clínica, y en esas condiciones parece obvio que los resultados obtenidos en dichos estudios deberían de haberse aplicado únicamente a hombres, por ignorar sus efectos sobre las mujeres. Y esto claramente es un efecto pernicioso, a mi juicio perjudicial, peligroso, como ha mostrado claramente todos los estudios y análisis actuales respecto a la vacunación de la COVID-19 y cómo efectivamente se aplicaron, se gestionaron dosis y sobre todo no se tuvieron en cuenta la afectación en mujeres de las vacunas contra la COVID-19 y cómo se ha observado en análisis y en estudios posteriores ha afectado de manera notable, por ejemplo, en cuestiones relativas a la menstruación de millones de mujeres en todo el mundo. Por tanto, hay dos cuestiones que me gustaría destacar respecto a esa investigación, esa salud de las mujeres sobre las mujeres, y es que hay dos ámbitos o dos circunstancias o dos, si quieren ustedes verlo así, dos pilares esenciales a mi juicio que deberían de hacernos pensar o repensar qué está aconteciendo en nuestro contexto, no solo nacional, sino internacional, de ciencia aplicada sobre las mujeres. Y es que creo que hay una infrarrepresentación en ensayos clínicos y en evidencias biomédicas. Las mujeres siguen siendo minoría en los ensayos clínicos, entre el 21 y 32% de participación, lo que claramente genera una evidencia científica sesgada. ¿A favor de quién? De los hombres. Y esto conlleva efectivamente riesgos, como les he comentado, no solo diagnósticos tardíos, sino menor acceso a terapias eficaces y sobre todo efectos adversos en medicamentos. Hay un 60% incluso de reacciones adversas en mujeres por falta de estudios específicos. A su vez, un segundo pilar, un segundo eje, a mi juicio muy interesante, es la falta de datos desagregados y sesgos en la práctica clínica. Hay una ausencia o insuficiencia de datos sanitarios desglosados por sexos y género que lo que van a reforzar es la invisibilidad de las patologías femeninas, lo cual dificultan tanto la prevención como la atención e investigación. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en todo lo relativo a la crisis de la COVID-19, como antes les he indicado. Y es que el cuerpo de la mujer es distinto. Es el primer bioacumulador químico, tiene o es más vulnerable a trastornos alimenticios. Por ejemplo, el alcohol produce un doble efecto negativo, el tabaco les causa osteoporosis, nos causa osteoporosis. Por tanto, existen una suerte de riesgos, efectos y sobre todo características esencialmente femeninas que hacen que efectivamente esta ciencia, esta investigación deba de ser diferenciada, porque si no, permite esa pervivencia de la desigualdad tanto en los estudios como en la asistencia sanitaria. Y es que, como les mencionaba, mi preocupación sobre la subrepresentación de las mujeres en la investigación clínica
tiene unas causas. Y es que esas causas las tienen ustedes aquí en la diapositiva. Es una justificación errónea histórica, fluctuaciones hormonales femeninas. Siempre se ha establecido que efectivamente la posibilidad de esas alteraciones hormonales podían ser causa de exclusión en mujeres, tanto en estudios, y por tanto se priorizaba la participación masculina, asumiendo que esos resultados de esos estudios eran sencillamente extrapolables a ambos sexos. En los ensayos preclínicos se suelen hacer en animales macho con células sin especificar, lo cual invisibiliza nuestras diferencias biológicas, sobre todo en las etapas iniciales de los estudios. Persisten obstáculos específicos en la participación femenina en estudios, tanto estructurales como regulatorios, ahora veremos. Y luego, esta subrepresentación manifiesta claramente una exclusión, y es que si solo participan entre un 21 y 32% de mujeres en esos ensayos clínicos iniciales, si tienen en cuenta además que esta exclusión es mayor cuando hablamos de mujeres embarazadas lactantes mayores, los resultados obviamente van a estar muy sesgados. Y además, a menudo, incluso cuando se incorporan muchas mujeres, los resultados no se desglosan por sexos, lo que impide identificar esas diferenciaciones clínicas significativas. Por tanto, todo ello tiene un mayor impacto en los resultados clínicos. Hay un mayor riesgo de efectos secundarios, menor eficacia de ciertos medicamentos en mujeres, porque hay una ausencia de datos específicos respecto a la interacción y respuesta a esos fármacos. Hay diagnósticos erróneos, diagnósticos tardíos y sobre todo unos síntomas diferenciados que evidencian que efectivamente en enfermedades tradicionalmente analizadas y estudiadas y que hoy por hoy sí que se entienden que son claramente distintas, como son los síntomas en las afecciones cardiovasculares o en algunas incluso psiquiátricas, nos encontramos con que, por ejemplo, hay un total de 700 enfermedades, tal y como nos expone la autora Carmen Weiss-Llobet, un total de 700 enfermedades en las que hay un análisis ya realizado respecto a esos síntomas diferenciados, y pese a todo existe un retraso en el diagnóstico de las mujeres. Por ejemplo, en diabetes 4,5 años y en cánceres 2,5 años. Esto sin duda afecta también al uso de protocolos médicos, a las dosis basadas en ensayos con mayoría masculina, generando riesgos y sobre todo un menor beneficio para las mujeres en esas dosis que les son aplicadas. Esto tiene unas implicaciones y unas consecuencias estructurales. Y es que, por tanto, accedemos en menor medida a esa medicina personalizada. Piensen ustedes en los cánceres, en los tratamientos seguros y eficaces de la población femenina, retrasos de diagnósticos, atención médica adecuada, porque en muchas ocasiones existen prejuicios respecto a la afectación de ciertas enfermedades respecto a la población femenina. Hay una falta de conocimiento sobre la eficacia y seguridad de la terapia en mujeres y, por tanto, hay un avance científico limitado, lo cual perpetúa esas desigualdades en salud. Todo ello hace que perjudique esa subrepresentación femenina en la investigación, la calidad, la seguridad y la equidad de la asistencia sanitaria de mujeres. Y por tanto, exigiríamos una reforma metodológica y regulatoria en la investigación biomédica. Y en concreto, habría que exigir y garantizar la representación equitativa de ambos sexos en todas las fases de investigación médica. Tendríamos que analizar y publicar sistemáticamente los resultados disgregados por sexo y género en ensayos y estudios clínicos, adaptar las estrategias de reclutamiento e información para que de algún modo facilitemos la participación de mujeres y atendamos a sus necesidades específicas, sobre todo teniendo en cuenta que hay tradicionalmente estudios que puedan ser ciertamente invasivos o colectivos que tradicionalmente han sido excluidos y que deberíamos de poder incorporar en nuestras estrategias, pero sobre todo en esa participación en los estudios. Y todo ello con, insisto, esa subrepresentación con ese segundo pilar que a mi juicio es interesante y que conectaría con la última parte de mi exposición, y es la falta de datos desagregados y sesgos en la práctica clínica.
insisto, hay retrasos y errores diagnósticos en más de 700 enfermedades que presentan retrasos mayores en mujeres que en hombres y por tanto implica un tratamiento tardío y sobre todo un peor pronóstico. Y esto se debe a que hay síntomas que suelen manifestarse de manera distinta en mujeres y en hombres y que a veces no se reconocen en los protocolos basados en datos masculinos. Esto implica que si hay retraso y error en el diagnóstico hay una peor atención y reconocimiento. Las mujeres suelen estar peor atendidas porque sus quejas tienden a minimizarse y esto nos llevaría a la percepción de las mujeres que antes hemos analizado de esa ausencia de calidad de vida, de esa peor calidad de vida, porque de alguna manera se genera esa figura conocida como la hiperfrecuentadora que acude repetidamente a la atención primaria sin que tenga una solución adecuada a su patología. Y además, por si fuera poco, en muchas ocasiones, y tal y como lo exponen muchas autoras, estas mujeres cuando acuden a las consultas médicas son diagnosticadas bajo el paraguas de enfermedades mentales, ansiedad, depresión, medicalizadas, cuando en realidad lo que falta es un diagnóstico efectivo y eficaz, riguroso, de la enfermedad que puedan llegar a padecer. Por tanto, vemos que hasta un 20% de las mujeres salen de esa primera atención, de esa atención primaria, con sedantes, antidepresivos y sobre todo, lo que a mi juicio es más preocupante, sin un diagnóstico correcto. Esto implica una insuficiencia en la evidencia clínica específica, hay una exclusión histórica y sobre todo actual de mujeres en ensayos clínicos, en ensayos o estudios preclínicos, lo que afectaría a su eficacia y seguridad en cuanto a los tratamientos adecuados. Evidentemente, esto implica un mayor riesgo de los efectos secundarios de los tratamientos, en las dosis y en los sesgos de género en las condiciones crónicas y mentales de muchas enfermedades que afectan principalmente a las mujeres. Unas afectaciones que, como hemos visto en las diapositivas previas, son causas notables de fallecimiento y que si fueran estudiadas de manera pormenorizada implicarían unos datos menores. Por tanto, en definitiva, existe una falta de perspectiva de género en la investigación, en las políticas sanitarias, por la ausencia de análisis desagregados de sexo y por una integración sistemática de la perspectiva de género que no aborda de manera específica la salud femenina. Y esto tiene un impacto farmacológico por sexo evidente, porque algo que me gustaría poner sobre la mesa es que existen diferencias en hombres y mujeres respecto a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de medicamentos. Y esto o estas condiciones o estas precondiciones o estas circunstancias o características van a generar y generan necesariamente variaciones en la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Y esto no se está teniendo presente. Y esto es porque falta ausencia, por tanto, de esos estudios desagregados por sexos. Y esto me lleva a la última parte de mi exposición y es qué ha acontecido con respecto al reglamento europeo recientemente aprobado el 11 de febrero del 25 respecto al espacio europeo de datos de salud. Y si bien es cierto que este reglamento se ha planteado como objetivos principales un acceso y control para el ciudadano respecto a compartir sus datos de salud electrónicos de forma transfronteriza y gratuita, incluyendo la corrección de datos, ha permitido o permite o al menos plantea como objetivo principal un acceso transfronterizo a las historias clínicas electrónicas interoperables para una atención sanitaria más eficaz, un uso secundario de datos que permita lo que estamos comentando, una mejora en la investigación, en la innovación y en la formulación de políticas sanitarias con una medicina personalizada concreta. Y esto implica unas medidas claves como la interoperabilidad, las plataformas, la creación de una autoridad de salud digital. Todos estos objetivos, todas esas medidas claves, sin embargo, a mi juicio, no han tenido en cuenta de manera específica todo lo que venimos advirtiendo en esta segunda parte sobre esa afectación de la investigación y la salud sobre las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque
Si evidentemente hablamos de la necesidad de obligaciones específicas relacionadas con la desagregación por sexo para garantizar la igualdad y el análisis diferencial en salud, vemos que esa obligación o esas obligaciones específicas deberían de requerir una recogida y una gestión de datos desagregados por sexos, y es cierto que el reglamento requiere que los datos de salud disponibles en ese espacio digital europeo sean recogidos y organizados incorporando el sexo como variable esencial, porque de alguna manera eso nos permite identificar desigualdades y particularidades específicas para la salud, para luego aplicarlas a un análisis más fino y corregir los sesgos en los servicios sanitarios y en las políticas públicas. Y por tanto, esos datos desagregados nos permitirían que fueran usados de forma sistemática en la investigación, en la elaboración de políticas y evaluaciones, y por tanto la utilización y el desarrollo de un análisis estadístico con evaluaciones de impacto, proyectos de salud digital que contemplen la variable de sexo. Y esto a su vez también implicaría una transparencia respecto a al acceso individual de las personas sobre el control de sus datos personales, con el reconocimiento explícito de la diversidad y las características circunstanciales que puedan implicar esa perspectiva de género en el uso de los datos. También, a su vez, estas obligaciones implicarían requisitos para registros y bases de datos, con lo que la creación y mantenimiento de esos registros vinculados a la salud deberían incorporar y mantener la información desagregada por sexo. Pues bien, estas obligaciones específicas, sin embargo, al ver la letra pequeña en ese reglamento y ver cómo se materializa, encontramos que no hay efectivamente una expresa mención de la perspectiva de género en un artículo o artículos, pero sin embargo podemos percibir o al menos inferir que existe esa posibilidad genérica en aspectos concretos, y me gustaría detenerme en el diseño de formularios. En el diseño de formularios sí que se encuentran unas ciertas disposiciones referidas a la inclusión de los campos de sexo y género para la recogida y análisis de datos. Eso está establecido en el artículo 13, registro de datos de salud electrónicos personales, en el artículo 14, categoría prioritaria de datos de salud electrónico para uso primario, y en el artículo 15, formato europeo de intercambio de historias clínicas electrónicas. Sin embargo, más allá del diseño de esos formularios, no encontramos, digamos, unas referencias expresas que nos permita unos avances sustantivos y notorios en lo que les mencionaba. Y para finalizar, algunas ideas para el debate que espero que les hayan suscitado. En lo relativo a la salud y a la presencia de las mujeres, no solo en la posibilidad de investigar en las carreras y sobre todo profesionales de ciencias, en la investigación, en la ciencia y la innovación, en la tecnología, sino también como objetos de esa misma investigación, pues algunas de las ideas que pueden suscitar y que están, digamos, en la opinión pública y publicada son cómo afecta esas condiciones, esas diferenciaciones biológicas del hombre y de la mujer en aspectos tan interesantes como la salud laboral, sexual, mental y sobre todo factores asociados a la edad, la discapacidad, etcétera. Hay algunas sugerencias, observaciones respecto a cómo en concreto cuando hablamos de la mujer y la salud laboral, observamos cómo hay enfermedades laborales específicas porque hay profesiones feminizadas, y esto me retrotraería a la parte inicial de mi exposición donde hablábamos de dónde estamos las mujeres en ciencia e investigación, dónde efectivamente desarrollamos nuestra carrera profesional, cómo hay profesiones feminizadas y cómo efectivamente en esencia se pueden crear, originar enfermedades específicamente femeninas o feminizadas en ámbitos laborales concretos. Muy importante también todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva, escasamente investigada, lo está haciendo en los últimos años, pero sigue habiendo cuestiones por desarrollar, por investigar, por profundizar. Me estoy refiriendo a todo lo relativo a las cuestiones ginecológicas
y específicas de la mujer, menstruación, violencia obstétrica, aborto, etcétera. Cuestiones esencialmente femeninas, obviamente, que implican de alguna manera una afectación a su vida, a su cotidianidad y a su desarrollo profesional y personal en todos los ámbitos y que están escasamente analizadas. Salud mental, cómo efectivamente las mujeres han sido excesivamente hipermedicadas, los diagnósticos evidentemente de la salud mental han estado sobrediagnosticados, a mi juicio. Esto ha tenido unos efectos adversos para de alguna manera disfrazar ciertos síntomas de enfermedades notables y notorias sufridas por las mujeres con unas consecuencias que a veces han cronificado ciertas enfermedades. Y luego a su vez hay otros factores interesantísimos de esa diferencia en la salud entre hombres y mujeres, como son la cuestión de la edad, las discapacidades, etcétera. Con lo cual, con todas estas ideas de debate que me gustaría posteriormente llevar a cabo, quisiera finalizar no antes sin agradecerles su atención y sobre todo su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. Voy a